Millonario adquiere a gemelas pobres de su madrastra y descubre un oscuro secreto familiar. Lisboa brillaba con su sol de oro, pero en un rincón olvidado, dos gemelas idénticas, Sofía y Lara, vivían en la sombra de un destino oscuro. La noticia corrió como pólvora. Un multimillonario había decidido adquirir a las gemelas, liberándolas de las garras de su malvada madrastra, Eugenia. Miguel, un hombre marcado por la soledad y un pasado doloroso, no había ido a rescatarlas solo por compasión. No, en un principio, las veía como una inversión, un suculento proyecto benéfico que aliviaría su imagen pública y le llenaría los bolsillos. Sin embargo, en el momento que puso un pie en el destartalado barrio, todo cambió. Eugenia, una mujer de mirada helada y risa escalofriante, las mantenía bajo el yugo de abusos y frías humillaciones. Las gemelas, con su pelo dorado y ojos que reflejaban un mar profundo de tristeza, parecían figuras de un cuadro roto. Miguel nunca había visto algo así. En su lujosa vida de multimillonario, nunca había sentido el peso del dolor ajeno tan genuinamente. Mientras las miraba, un nudo se formaba en su garganta. Bajo las luces parpadeantes del barrio, una atmósfera de misterio lo envolvía. Susurros y miradas curiosas se cruzaban a su paso. ¿Un hombre de su nivel, interesado en esas niñas? Sus músculos tensos y un frío recorriendo su espalda le hicieron cuestionar lo que estaba haciendo. No podía ignorar el escalofrío que sentía cada vez que las gemelas lo miraban con expectativa, como si supieran algo que él aún no entendía. Las contradicciones empezaron a florecer. Miedos ancestrales de una familia marcada por antiguos pactos y traiciones comenzaron a surgir en su mente. Algo en el aire olía a secreto, un hedor de violencia y silencio. Miguel se preguntaba de dónde venía esa intensidad, ese sufrimiento profundo que parecía correr en la sangre de las pequeñas. ¿Qué oscuro legado llevaban a cuestas? La noche que decidió llevárselas, las niñas estaban temblorosas. Sofía, con lágrimas en los ojos, le susurró: «No todos los príncipes son de cuentos de hadas». Las palabras como dagas le atravesaron el alma. La promesa de rescate que hizo impulsivamente comenzaba a desmoronarse. ¿Qué había detrás de esas gemelas? ¿Un pasado que resonaba con su historia de dolor y pérdida? Mientras las luces de Lisboa titilaban en la lejanía, Miguel sintió como el peso del mundo caía sobre sus hombros. Las gemelas no eran solo una inversión, eran un grito ahogado de ayuda, y él, atrapado en su egoísmo inicial, se dio cuenta de que era él quien las necesitaba. Ahora, con un vórtice de secretos girando a su alrededor, se enfrentaba a una encrucijada. Podría simplemente huir con ellas, o desenterrar la verdad que parecía acechar desde las sombras. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La noche era oscura y densa, como si el cielo mismo hubiera decidido tragarse las estrellas. Miguel miraba a Sofía y Lara mientras el frío le calaba los huesos. «No, todos los príncipes son de cuentos de hadas», resonaban en su mente las palabras de Sofía. El aire estaba cargado de un silencio tenso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. En ese instante, un grito desgarrador rompió la calma. Venía de la casa de Eugenia. Los ojos de las gemelas se abrieron como platos, llenos de terror. «¡Es ella!», dijo Lara, temblando. Ponerse en marcha ya no era una opción. La urgencia se apoderó de Miguel. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta de la madrastra, empujando la madera desgastada.
La escena dentro de la casa era un caos. Eugenia estaba de pie, con sus manos temblorosas y un cuchillo en la otra, mientras una figura familiar estaba desmayada a sus pies. Era Clara, la madre biológica de las gemelas. Miguel sintió que el aire se le escapaba. El cuadro que había imaginado, la historia que comenzaba a construir, se desmoronaba en 1000 pedazos. ¿Cómo podía estar ahí? ¿Por qué Eugenia la tenía? «Te lo dije, no volverías a llevarte a mis niñas», gritó Eugenia, sus ojos destilando rabia y locura. Clara, con su rostro pálido, entreabrió los ojos. «Miguel, no creas en ella. Todo lo que sabes es una mentira». El corazón de Miguel latía a 1000 por hora. ¿Qué estaba pasando? Se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Sofía y Lara se aferraban a sus piernas, sus ojos suplicantes, mientras susurros de dolor y miedo resonaban en la habitación. «No puedes creerle, Miguel», dijo Clara. Las palabras apenas salían de su boca. «No es lo que parece». Los ojos de Eugenia destellaron con una furia apenas contenida. «Cierra la boca, eres una madre indignante», gritó, levantando el cuchillo. El eco del metal resonó en las paredes. Una oleada de pánico lo invadió. Miguel sintió cómo el mundo se desvanecía. «¡No!», gritó, saltando entre Clara y Eugenia. «Déjala en paz». Justo entonces, el movimiento del cuchillo de Eugenia se detuvo en seco. Un sonido sordo llenó el aire. Una puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció otro hombre, un desconocido, con una expresión siniestra. «Deja que las gemelas se queden, Eugenia», dijo el extraño, y la voz vibrante resonó en la habitación, como si fuera parte de un juego macabro que solo ellos conocían. «Ya sabes lo que pasará si te resistes». Miguel sintió que se le encogía el corazón. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblorosa. El extraño sonrió de manera inquietante. «Soy el que está detrás de todo esto», respondió. «Las gemelas son solo el principio». El tiempo se detuvo, y los latidos de Miguel resonaban en sus oídos, como un tambor de alarma. Un sudor frío le recorrió la espalda. Las revelaciones a su alrededor lo golpearon con fuerza. ¿Qué verdad se escondía tras esa familia rota? Un oscuro secreto que podría destruirlo todo. La atmósfera se tornó densa. Miguel, a pesar del miedo, supo que tenía que elegir. Podía huir con las gemelas, llevándolas a un futuro incierto, o enfrentar la oscuridad que había empezado a caer sobre ellos. Pero, ¿y si los secretos que descubriese terminaran revelando que ellos eran parte del mismo horror en el que se habían visto atrapados? La historia apenas comenzaba, y el futuro quedaba en suspenso, lleno de sombras y misterios por desenterrar. El aire estaba pesado con tensión. Miguel, entre Clara y Eugenia, sentía que el tiempo se había detenido. La voz fría del extraño seguía resonando en sus oídos, como un eco que nunca se borraría. Estaba atrapado en un juego mortal, y su corazón latía más rápido que nunca. El cuchillo de Eugenia brillaba bajo la tenue luz, como un reflejo de la locura que la envolvía. Miguel se sentía desbordado, atrapado entre sus sentimientos y una verdad que amenazaba con destrozar todo lo que creía saber. Clara, con su mirada cargada de desesperación, volvió a murmurar: «No creas en ella». Pero antes de que pudiera acabar la frase, estalló un grito desgarrador. Era un sonido desgarrador que provenía del fondo de la casa. Todos se giraron, la tensión llenando el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Las gemelas, con ojos desorbitados, se apretaron más contra él, buscándole protección. Miguel sintió que su pálpito se aceleraba aún más. «¿Qué fue eso?», preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta. En un instante, una figura apareció en la entrada. Era un hombre, alto, con un rostro conocido. Era Andrés, el hermano perdido de Miguel, quien había desaparecido hace años. «Miguel», dijo con voz urgente. Su mirada atravesó el caos,
posándose en Eugenia con una furia incontrolable. «Tienes que detenerla». La habitación pareció encogerse a su alrededor. Miguel se sintió como si le golpearan en el pecho. El camino del dolor y la confusión se bifurcaba ante él. ¿Cómo era posible que Andrés estuviera ahí? Sus recuerdos chocaban entre sí, mezclando el pasado con el presente. «Andrés, ¿tú estás vivo?», preguntó Miguel, incrédulo. La voz se le atragantó en la garganta. ¿Era un milagro o una pesadilla? «No ahora, Miguel. Escúchame. Lo que te han dicho sobre las gemelas, sobre su madre, es solo una parte de la historia. Eugenia está detrás de todo esto, incluso de mi desaparición», dijo Andrés, su voz llena de miedo y renuencia. Eugenia lanzó una risa burlona. «¿Crees que puedes salvar a alguien, Andrés? Todo lo que has hecho ha sido en vano». El aire se llenó de un silencio denso, un grumo de tensiones no resueltas. Las gemelas, con sus ojos temerosos, miraban a Miguel, a Andrés y luego a Eugenia. Miguel sintió que un nudo le oprimía el pecho. ¿Qué era lo que realmente significaba esta reunión? La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había algo oscuro que los unía a todos, un secreto que iba más allá de la historia que creía conocer. De repente, Eugenia levantó el cuchillo con una energía renovada. «No permitiré que interrumpas mis planes. No de nuevo», gritó, dirigiéndose a Andrés con rabia. Miguel se lanzó hacia adelante, pero el movimiento fue demasiado tarde. Un destello de metal y un grito agudo. Todo pasó en un parpadeo. Eugenia había apuñalado a Andrés, quien se desplomó contra el suelo, el horror reflejado en su rostro. Miguel sintió que su vida se desmoronaba. El caos se desató. Las gemelas gritaban. El sonido se mezclaba con el dolor de Miguel. Todo se convertía en una vorágine incontrolable. «No, no, no», gritó Miguel mientras corría hacia su hermano, que yacía herido en el suelo. El mundo se volvió lo suficientemente borroso como para que ya no pudiera discernir el bien del mal. Las palabras de Clara resonaban en su mente. «No es lo que parece». ¿Era este el final o el comienzo? Miguel se encontraba en la línea divisoria de la verdad y la locura. Estaba perdiendo a su hermano. Las gemelas miraban con ojos llenos de una sabiduría infantil, como si en su candidez supieran más sobre el horror que él, y mientras el oscuro secreto seguía girando en el aire, la realidad se torcía, y Miguel comprendió que había descendido a un abismo del cual no sabía si podría salir. El caos a su alrededor, el corte en el aire, todo un misterio por resolver y él en el centro, atrapado entre la vida y la muerte. ¿Y ahora qué? El caos a su alrededor era ensordecedor. Miguel sintió que el tiempo se desvanecía mientras se precipitaba hacia Andrés, su hermano. Ahora yacía en el suelo, una mancha roja expandiéndose lentamente por su camiseta. «Andrés, no», gritó, su voz desgarrada, el horror paralizando cada célula de su cuerpo. Las gemelas, asustadas y temblorosas, no podían apartar la mirada de la escena, y su grito resonaba en las paredes de la casa llena de sombras. Eugenia, con su rostro distorsionado por la rabia, se movía, pero Miguel la ignoraba. Se lanzó hacia su hermano intentando detener el flujo de sangre. «¿Por qué?», preguntó, como si suplicara respuestas a un universo que se había vuelto cruel. Pero solo encontró la mirada de Andrés, frágil y cansada. «Lo siento, Miguel», murmuró Andrés, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y resignación. «No creí que fuera a llegar tan lejos». Las lágrimas se desbordaban por las mejillas de Miguel. La impotencia lo consumía. Eugenia soltó una risa desquiciada. «¿No lo entiendes? Siempre ha sido así. Estaba destinado a pasar. Siempre lo estuvo», dijo, como si lo disfrutara. La calma en su voz contrastaba con el caos que los rodeaba. Y cada palabra era una punzada en el corazón de Miguel. «¡Cierra la boca!», rugió Miguel, sin pensar, mientras trataba de mantener a Andrés consciente. Pero el mundo a su alrededor había quedado en un vilo, y la locura de Eugenia seguía girando como un remolino oscuro.
y en medio del terror, un grito desgarrador resonó una vez más, pero esta vez no venía de Clara, ni de las gemelas, sino de alguien más esperado. Sofía se tapó la boca con ambas manos. «Miguel, mira, mira detrás de ti», exclamó, su voz temblorosa. Miguel giró la vista. En el umbral asomaba una figura que parecía surgir de la nada. Una mujer con el cabello enmarañado y la piel pálida como un fantasma. «¡Mamá!», gritó justo antes de que Clara, la madre biológica de las gemelas, dejara caer su mirada sobre Eugenia, una mezcla de furia y horror en su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Eugenia, sus palabras salpicadas de rabia. «No deberías estar aquí. Es un juego que no deberían haber empezado», gritó la mujer, con una energía que parecía surgir de las entrañas de su dolor. «Sus secretos finalmente se revelarán. La verdad es imparable». Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando?», exigió, angustiado, pero su pregunta se ahogó en el silencio helado que siguió a la aparición de Clara. «De todo, de ustedes. No podemos seguir así, no después de lo que hiciste». Clara apuntó furiosa hacia Eugenia. El corazón de Miguel se detuvo. Cada palabra de su madre era una losa que caía sobre él. «¡Cierra la boca!», gritó Eugenia, pero la verdad comenzaba a destellarse maliciosamente. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Siempre hemos estado conectados por algo más que la sangre», continuó Clara, con su rostro atravesado por la desesperación. «Eugenia no es quien dice ser. Hay un secreto, uno que nos une. Basta», rugió Eugenia. Su mirada se volvió oscura, como si ya no hubiera marcha atrás. «No me hagas hacer lo que sé hacer». En un instante, todo estalló. Una explosión de luces, un zumbido que parecía sacudir los cimientos de la casa. Las gemelas gritaron. Miguel se cubrió la cabeza. Y luego todo se sumió en un grito ensordecedor. La casa se sacudió, y Miguel sintió que se iba al suelo, pero fue un estruendo lo que lo absorbió. Cuando finalmente se acomodó el silencio, Miguel levantó la vista. Estaba en un espacio vacío, como si todo se hubiera desvanecido. Las gemelas desaparecieron. Clara, Andrés y Eugenia eran ecos lejanos. Solo él, suspendido entre dos mundos. «¿Qué acaba de pasar?», pensó, sintiendo que la realidad se desintegraba. Justo antes de perderse en la confusión, una voz en su mente susurró: «Los secretos no se esconden para siempre». Miguel comprendió que ya nada sería igual. Había cruzado una frontera sin retorno. ¿Qué había revelado Clara? ¿Y quién era realmente Eugenia? El misterio se cernía por encima de él, más oscuro que nunca, y aún no sabía qué le deparaba el camino por recorrer. El aire estaba pesado con incertidumbre. Miguel se sentía ligero en un vacío abrumador ante la revelación de su madre, Clara, pero el eco de sus palabras apenas comenzaba a asentarse, cuando el caos reventó de nuevo como un volcán en erupción. Un grito desgarrador atravesó la habitación, más intenso que cualquier otro que habían escuchado, como un lamento que venía de las profundidades. Era el grito de Lara. Su cuerpo pequeño se sacudía, y antes de que Miguel pudiera reaccionar, un fuerte golpe resonó tras ella. En un instante el silencio se llenó de una vibración inquietante. Giró con la mirada envenenada. «No, no puedo permitir que sigas hablando», siseó, con los ojos llenos de locura. Y entonces, un impacto culminante invadió la habitación. Una sombra oscura se abalanzó sobre ellas. Era un hombre robusto, cubierto con una capa oscura, como de una película de terror, y empuñaba una pistola, la cual brillaba ominosamente a la luz tenue. «Párate, Eugenia», dijo, con una voz que resonaba como un trueno. Las gemelas se encogieron, paralizadas, aferrándose a Miguel. «¿Quién eres tú?», Miguel apenas logró pronunciar. A su mente llegaba la pregunta, pero lo que quería hacer era proteger a las gemelas de este peligro súbito. «Soy el que tiene el mismo legado que tú, Miguel»,
respondió el extraño, de forma alarmante. Vine por lo que es mío. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas oscuro. El rostro de Clara se volvió pálido. «No puede ser», susurró, y en sus ojos había un temor profundo, uno que Miguel no podía entender. «¿Acaso eres...?» «Sí, soy el hermano que creías muerto», afirmó el extraño. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Miguel sintió un clamor en su pecho, una confusión densa. «Nunca estuve fuera de tu vida», continuó el hombre. «Siempre he estado observando». Las palabras le golpearon. «Hermano, pero puedo creer que seas tú. La realidad se...» Tambaleaba. La conexión que creía que nunca habría tenido surgía, retorcida y cruel. «¿Dónde has estado?» El extraño dejó caer la capa con un gesto. «Eugenia me sacó de la familia. No puedo dejar que ella tenga el control. Las gemelas tienen el mismo derecho a conocer la verdad que tú. La traición es la sangre que nos une». Miguel sintió que el mundo giraba. Eugenia, crispada, miraba con varas de veneno en su mirada. «Nunca te dejé ir. Siempre estuviste aquí en nuestras sombras», disparó hacia el hombre. «Contigo y con él. No vuelvo a perder lo que construí». Las gemelas comenzaron a llorar. Una angustia incontrolable llenó el ambiente. «No tienen idea de cuánto sufrimiento hemos acumulado», dijo él, su voz cubierta por un ligero temblor. «Y ahora tengo que hacer lo que mi familia nunca pudo, desenterrar la verdad». Miguel quería protestar, pero el giro era demasiado grande, un torbellino que le arrastraba. «¿Y qué verdad?», preguntó, un nudo formándose en su garganta. «¿Qué verdad hay detrás de nuestros pasados rotos?» «Todo», murmuró el extraño, dando un paso adelante. «Lo que ustedes no comprenden es que Eugenia es la raíz de todo lo malo. Ella y Clara estaban encerradas en un secreto trágico que nos afecta a todos. Las gemelas simplemente son una extensión del horror». «No, basta», gritó Miguel, pero su voz apenas se oyó entre los ecos de su historia entrelazada. «No quiero más». «Secretos». Sus palabras se apagaron, como un susurro ahogado. «Lara, Sofía, corran». Miguel se volvió hacia ellas, su corazón palpitando como un tambor grave. Pero las gemelas seguían paralizadas, atrapadas entre las verdades y mentiras. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, Clara tomó una decisión. «Miguel, escucha, hay algo que nunca supe si debía decirte. Hay otra verdad detrás de todo esto». La habitación retumbó con el estruendo de una vida se desmoronaba. La mirada de Clara se posó en las gemelas, y con un grito desgarrador, ella cayó al suelo, como si la realidad se le fuera de las manos. Miguel sintió su corazón detenerse. La confusión y la desesperación llenaron el aire como una tormenta que arremetía. «Mamá», chilló Sofía corriendo hacia ella. Las revelaciones vibraban en la atmósfera. ¿Qué había ocultado Clara? ¿Y cómo afectaba a todos? La verdad estaba fuera de alcance, y ellos estaban atrapados en una red de traiciones y secretos que no podían deshacer. «Oh Dios», pensó Miguel, el horror envolviéndolo. ¿Era posible que su vida se hubiera construido sobre mentiras? El tiempo se detuvo. El futuro era incierto. Las respuestas estaban en el aire, pero ninguna era clara. Todo lo que sabía se desmoronaba, y en el eco de la desesperación se preguntó, ¿qué venía después? El aire estaba impregnado de un silencio opresivo, mientras el cuerpo de Clara yacía en el suelo, fragoroso y frágil. Miguel, desorientado, sintió el horror desbordar en su pecho. Las gemelas parecían querer gritar, pero el temor las había paralizado. «¿Qué está pasando?», musitó Miguel, la voz quebrada. La mirada de Clara era un eco de desesperación, y él no podía soportar perder a otra persona amada. «Las gemelas», murmuró Clara, como si sus últimas palabras fueran una súplica. «Ellas deben saber». Nicomente se lamentó con movimiento. Era un acto aterrador. Miguel se lanzó hacia ella, intentando comprender lo que sucedía. Eugenia sonrió, su expresión retorcida, como si disfrutara del espectáculo. «Lo que tienes que entender, Miguel, es que las verdades familiares son espinas,
y se clavan con fuerza, dijo, su voz impregnada de veneno. ¡Cállate!, gritó Miguel, sintiendo cómo el odio brotaba dentro de él, pero su mente no podía seguir el ritmo. Entonces, el caos estalló nuevamente. Un golpe resonó desde la puerta trasera, como un trueno repentino. Todo el mundo giró la cabeza, y Miguel sintió un frío helado recorrer su espina dorsal. La puerta se abrió de golpe, y entró un hombre, alto, con el rostro conocido pero lleno de rasgos distorsionados. ¿Era Andrés? Sí, pero había algo diferente, algo oscuro y terrible en su mirada. «¡Miguel, no te acerques a ella!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento veloz, Andrés se lanzó hacia Eugenia, pero en su mano llevaba un arma. No podía ser. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Miguel, aferrándose a sus sensaciones de horror. «Esto es un juego que se terminó. Ninguno de nosotros tiene que perder más», dijo Andrés, apuntando. El silencio estaba tan tenso, tan pesado, que Miguel sentía que podía cortarlo con un cuchillo. De repente, Lara gritó, y en un instante todos miraron hacia ella. Con un grito aterrador, la pequeña cayó al suelo, retorciéndose. «Mi cabeza, me duele», lloriquearon sus palabras. Miguel se sintió helado, como si el aire se hubieran escapado de sus pulmones. «¡Lara!», exclamó Miguel, corriendo hacia ella. «Es un hechizo», chilló Lara, con ojos desorbitados. Ella lo hizo. Su señal era tan desesperada. «¿Qué estás diciendo?», dijo Eugenia, su rostro desfigurado por el miedo, y su expresión se hizo sombría, como si su verdadero ser estuviera a punto de surgir. «Un hechizo que guardo desde hace años», gritó Clara, mientras convulsionaba nuevamente. «Todo está conectado. La locura de Eugenia. Ella no es quien dice ser. Ella es la guardiana de un oscuro secreto». El tiempo se detuvo. Miguel sentía que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído se desvanecía como humo. ¿Qué había detrás de la locura de Eugenia? ¿Quién era realmente? Y de repente, Andrés, en su locura, apretó el gatillo. Un disparo desgarrador retumbó en la habitación, y la bala viajó como un susurro aterrador. En un segundo, todo cambió. Miguel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Un grito desgarrador se alzó, pero no era lo que esperaba. Era Clara, desplomándose, su cuerpo cayendo en un desgaste al suelo, como si todo su ser se desvaneciera. «¡No!», gritó Miguel, las manos temblorosas llevándose a su rostro. Y en ese instante, Clara giró la cabeza. Su rostro ya no era el de una madre, sino el de una figura oscura. «Eugenia no es la única que guarda secretos. Yo soy la que he estado en las sombras, Miguel. Es hora de despertar». El golpe de esas palabras lo dejó atónito. Las gemelas lloraban, el pánico las envolvía, y el rostro de Andrés se llenó de horror. En esos ojos, Miguel sintió algo más que terror. Fue una verdad tan devastadora que le hizo cuestionar todo. «¡Mis niñas!», gritó Eugenia, corriendo hacia Clara, pero en el fondo, Miguel supo que la respuesta estaba en la oscuridad que la rodeaba. Las verdades estaban al borde, como un precipicio, y Miguel apenas podía respirar entre el shock. Todo había cambiado. Las relaciones se desgastaban entre secretos y traiciones. Junto a un nuevo horror, un secreto que los unía. El final era tan incierto como el futuro. Y cuando los últimos ecos de la verdad alcanzaron su mente, Miguel comprendió que la batalla apenas comenzaba. El aire seguía cargado de tensión cuando Miguel se debatía entre las verdades que se chorreaban ante él. Clara, a sus pies, parecía luchar contra una sombra que la devoraba. Las gemelas, con ojos redondos y llenos de miedo, se apretaban contra él buscando consuelo en medio del caos. Y Andrés, su hermano, lo miraba con una mezcla de angustia y desesperación. «Eugenia tiene que ser detenida», dijo Andrés, y Miguel sintió que las palabras pesaban como plomo. «Lo que guarda es mucho más allá de lo que puedes imaginar». Eugenia se movió, nerviosa, lista para huir.
Pueden creer lo que quieran, pero no voy a dejar que destruyan lo que he construido, gritó, su voz temblando de rabia. Pero justo cuando parecía que la situación estallaría, un sonido apagado llenó la habitación. Era un zumbido, un eco que reverberaba. Algo terrible estaba por suceder. Miguel sintió que la piel se le erizaba. ¿Qué es eso?, preguntó, casi a susurros. Todo el mundo se detuvo, incluidos las gemelas, que miraban a su alrededor, llenas de confusión y terror. ¿Estás escuchando eso?, murmuró Clara, mientras su voz se apagaba en un hilo de agonía. Pero justo cuando el silencio se volvía ensordecedor, una explosión resonó afuera, sacudiendo los cimientos de la casa. Sin ninguna advertencia, el piso bajo sus pies se estremeció. ¡Corran!, gritó Miguel, aunque él mismo dudaba de su propia orden. La casa crujió a su alrededor. Las paredes comenzaron a resquebrajarse, y un grito ahogado de horror se escuchó. Miguel sintió que el pánico se apoderaba de él en un instante. Era como si el tiempo se detuviera. Eugenia, con sus ojos desorbitados, retrocedió, y en ese momento, un horrible rostro emergió detrás de ella. Era la figura de un hombre que había estado en la oscuridad todo este tiempo. Un hombre que por años había sido solo un eco incompleto en su vida. ¡Padre!, exclamó Miguel con horror. La revelación lo golpeó con fuerza, como un puño en el estómago. Su padre, aquel que todos pensaban que había desaparecido, se encontraba en pie frente a ellos. «¿Qué has hecho, Eugenia?», preguntó, su voz un susurro lleno de desdén. «Tenías que dejar esto atrás». Las palabras eran como cuchillos. Todos en la habitación se miraron con desasosiego. Miguel no podía procesar. Todo lo que creía saber se desmoronaba. «Tú, no eres bienvenido aquí», dijo Eugenia. Su voz era un rugido lleno de furia. «Por ti, todo esto comenzó». El aire estaba cargado de desconfianza y rencor. Cada uno se sentía absorbido por el peso del secreto que finalmente salía a la luz. «Las gemelas son más importantes de lo que crees», interrumpió el padre, su mirada endurecida. «Tienen que conocer sus raíces, sus verdaderos poderes». Miguel sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «¿Poderes? ¿De qué estás hablando?», exclamó, su voz ahogada por la confusión. Todo giraba, todo se volvía caótico a su alrededor. Las gemelas, aún temerosas, se aferraron a su brazo, buscando refugio. Y entonces, como si la casa misma estuviera viva, otro estruendo sacudió el lugar, y algo oscuro surgió del suelo. Miguel se dio cuenta de que en el suelo había un símbolo antiguo, marcado, brillando con una luz oscura. Las paredes temblaban, el espacio se llenó de una energía oscura, y los ecos de promesas olvidadas resonaban en el aire. «¡Mamá, yo no quiero eso!», gritó Sofía, su voz desgarrada por el pánico. «¿Qué es esto?». «Es el legado que hemos estado ocultando», confesó el padre con un tono que reverberaba como un eco en la habitación. «Las gemelas portan una verdad que cambiará todo». Miguel miró a Andrés y vio el miedo en sus ojos. «No, no, no», murmuró Andrés. Su voz se desvanecía. Todo lo que había luchado, todo lo que había querido proteger, estaba por desmoronarse. Y en un último giro de los acontecimientos, la oscuridad del símbolo se extendió por toda la habitación, creando una sombra absorbente que lo tragó todo a su paso. En un instante, todo se volvió negro. Las gemelas gritaron, las luces titilaron, y luego, en la penumbra, alguien pronunció un nombre. «Miguel». La voz se desvaneció, y el caos se apoderó de la escena, dejando a todos atrapados en una atmósfera de terror latente. Miguel sintió que una verdad devastadora se tejía en el aire, y todo lo que hasta ahora conocía estaba destinado a caer. ¿Qué secreto guardaba su familia? ¿Y qué consecuencias recaerían sobre ellos? Quedaba en la penumbra
una misteriosa verdad que aún no podía concebir. La oscuridad envolvía la habitación como un manto, y Miguel sintió que el aire se volvía irrespirable. Todo lo que creía saber estaba a punto de desvanecerse. Su padre, un espectro del pasado, apareció de la nada, desestabilizando cada base de su historia. La atmósfera se volvió eléctrica, y las gemelas, asustadas, se apretaban contra él. Como si su cercanía pudiera ofrecerles algo de seguridad. ¿Por qué ahora?, preguntó Miguel, su voz un hilo sombrío ante la revelación. Cada palabra caía pesada en el aire. Eugenia, por su parte, comenzó a retroceder, su rostro marcado por la mezcla de furia y miedo. El hombre frente a ellos era como un fantasma que había regresado del más oscuro rincón de su pasado, un legado de sufrimiento y secretos. «Porque todo esto ya no puede continuar», respondió su padre, sus ojos grisáceos brillando con una determinación que tenía un peso inquietante. «Las gemelas son parte de un ciclo, uno que deberíamos haber roto hace tiempo». Y justo en ese preciso instante, un temblor sacudió el suelo. La casa protestó con un crujido, como si estuviese viva. Miguel se aferró a las gemelas, el pulso de su ansiedad resonando en su pecho. «¿Qué está pasando?», gritó, pero el grito fue consumido por otro eco que llenó el ambiente. Solo entonces, un grito desgarrador atravesó la atmósfera. Era Sofía, su voz resonando como un martillo en el silencio. Mientras la angustia brotaba de ella, un destello brillante emergió de la esquina de la habitación. Todos giraron la cabeza. Era una luz que radiaba de la pared, como si un portal estuviera abriéndose. Miguel sintió un nudo en la garganta. La realidad empezaba a tambalearse. «No, no, no», murmuró Eugenia, su voz llena de pánico. «No puede ser». Su cuerpo temblaba y por un momento su fachada de control se desmoronó. Con un movimiento rápido se arrojó hacia el portal de luz. Pero antes de que pudiera acercarse, algo la detuvo. Era un grito feroz que emergió de las profundidades. Un estruendo que parecía provenir del mismo suelo. «No puedes escapar de la verdad, Eugenia», gritó el padre de Miguel, y su voz resonó como un trueno, llenando cada rincón de la habitación. La pelea entre la luz y la oscuridad crecía, hasta que el aire se volvió denso. Miguel sintió que su corazón iba a estallar. «Las gemelas son el sacrificio». La voz de Clara, aún en el suelo, resonó con un eco de desesperación. «Miguel, tienen que elegir». Su mirada se fijó en su hijo, y en sus ojos había un fuego que nunca había visto. La conexión que tienen no es solo de sangre, es un legado que nunca debieron cargar. Miguel retrocedió, la revelación golpeando como un rayo. «¿Qué legado? ¿De qué estás hablando?». Lo que Clara decía parecía imposiblemente incomprensible. La tensión se cortaba en el aire, y cada palabra era un golpe que lo dejaba más confundido. Pero antes de que alguien pudiera pronunciar una palabra más, la luz comenzó a expandirse, abrumando todo. Miguel sentía que la realidad se desvanecía, que todo lo conocido se desmoronaba a su alrededor. Y entonces, como una explosión de vida, la luz se tragó a Eugenia, y un silencio sepulcral llenó la sala. Cuando el brillo se apagó, la habitación quedó vacía. La locura de la escena se hizo palpable. Las gemelas estaban temblando, y Miguel apenas podía respirar. El eco del grito de Sofía resonaba en su mente, y su corazón se detenía ante la imagen de su madre desplomada, como siempre había estado a un paso de la verdad. «¿Qué fue eso?», preguntó Andrés, su voz temblorosa, observando el lugar donde Eugenia había estado. La ausencia de su figura era escalofriante. «¿Dónde está?», contestó Miguel, la desesperación saturando sus palabras. Pero en lo profundo de él, una chispa de algo inquietante comenzaba a encenderse. ¿Qué habían hecho? Esto no puede ser el final. Las gemelas, con ojos como platos, intercambiaron miradas antes de soltar una oración en voz baja. «Estamos a salvo». La tensión era palpable, y entonces un ruido detrás de ellos. Miguel se giró, y la bruma que llenaba el rincón de la habitación se disipó,
revelando algo que nunca hubiera esperado ver: un antiguo espejo. En su superficie, las imágenes danzaban como reflejos en llamas, mostrando momentos del pasado. «Las gemelas son la clave», repitió Clara, cuando todo el mundo miraba el espejo. «El destino de todos está aquí». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que cada pregunta tenía ahora más respuestas, pero también más misterios. ¿Qué conexión habían heredado las gemelas? Y sobre todo, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar? Con cada latido, sabía que el camino se había torcido radicalmente. La casa podía desaparecer, pero el legado, la verdad dolorosa, apenas empezaba a revelarse. Retos o redenciones. La historia apenas tomaba forma, y Miguel se sentía atrapado en un juego con predicciones devastadoras. El aire seguía cargado de tensión cuando Miguel se debatía entre las verdades que se chorreaban ante él. Clara, a sus pies, parecía luchar contra una sombra que la devoraba. Las gemelas, asustadas, se apretaban contra él, buscando consuelo en medio del caos. Y Andrés, su hermano, lo miraba con una mezcla de angustia y desesperación. «Eugenia tiene que ser detenida», dijo Andrés, y Miguel sintió que las palabras pesaban como plomo. «Lo que guarda es mucho más allá de lo que puedes imaginar». Eugenia se movió, nerviosa, lista para huir. «Pueden creer lo que quieran, pero no voy a dejar que destruyan lo que he construido», gritó, su voz temblando de rabia. Pero justo cuando parecía que la situación estallaría, un sonido apagado llenó la habitación. Era un zumbido, un eco que reverberaba. Algo terrible estaba por suceder. Miguel sintió que la piel se le erizaba. «¿Qué es eso?», preguntó, casi a susurros. Todos se detuvieron, incluidos las gemelas, que miraban a su alrededor, llenas de confusión y terror. «¿Estás escuchando eso?», murmuró Clara, mientras su voz se apagaba en un hilo de agonía. Pero justo cuando el silencio se volvía ensordecedor, una explosión resonó afuera, sacudiendo los cimientos de la casa. Sin ninguna advertencia, el piso bajo sus pies se estremeció. «¡Corran!», gritó Miguel, aunque él mismo dudaba de su propia orden. La casa crujió a su alrededor. Las paredes comenzaron a resquebrajarse y un grito ahogado de horror se escuchó. Miguel sintió que el pánico se apoderaba de él en un instante. Era como si el tiempo se detuviera. Eugenia, con sus ojos desorbitados, retrocedió. «¡No, no, no!», chilló, su rostro mostraba tormento. La luz del espejo empezó a parpadear, oscilando entre la oscuridad y un brillo siniestro. Miguel, paralizado, observó cómo el espejo reflejaba imágenes distorsionadas de su vida, de su infancia y de sombras que danzaban detrás de su madre. «¡No puede ser!», gritó Andrés, pero su voz se perdió en el eco de la confusión. Miguel sintió un sudor frío en su frente. Las gemelas se aferraban con fuerza a su brazo. «¡Mamá!», chilló Sofía, sus ojos llenos de pánico. De repente, la imagen en el espejo se iluminó con un destello intenso, y todos se giraron. Justo en ese momento, un cuerpo emergió del espejismo. Era un hombre, alto, de cabello oscuro, con rasgos que Miguel reconoció de inmediato. «¡Papá!», gritó. La desesperación lo atravesó como un rayo. El hombre sonrió sombríamente. «Hola, hijo, he vuelto por ti», dijo, su voz resonando en el aire como un trueno. Los rostros de las gemelas se tornaron pálidos y la bronca de Clara se deslizó por un hilo de silencio. «¿Tú? ¿Después de todos estos años?», murmuró Miguel, titubeando entre la alegría. «¿Y el miedo? ¿Por qué no volviste antes?». Las lágrimas empezaron a caer mientras revivía la desesperación de su infancia. «No podía, no hasta que el ciclo se complete», respondió su padre con una seriedad inquietante. «Eugenia no es quien dices que es». Eugenia, roja de rabia, intentó interrumpir, pero su voz se ahogó ante el estallido de lo inevitable. «Te lo dije, no deberías estar aquí», gritó.
mientras su cuerpo se encorvaba y sus ojos ardían de locura. Pero antes de que pudiera moverse, el hombre acercó su mano hacia el espejo, gritando: «No hables más. La verdad siempre ha vuelto para reclamar lo que le pertenece». Miguel, y con él la sala, se hundieron en una oscuridad abrumadora. De repente, el hombre en el espejo reveló su verdadero rostro, no el de su padre, sino el de Eugenia, pero con una sonrisa siniestra y ojos vacíos que no podían ser humanos. «¡Imposible!», exclamó Andrés, retrocediendo mientras el horror se dibujaba en su rostro. «Eres…», pero no pudo terminar. Miguel sintió que su corazón se hundía. «Todo este tiempo, tú no eres quien dices», murmuró. El dolor palpitante en su pecho lo ahogaba. Las gemelas temblaban, incapaces de comprender el abismo de dolor que se desplomaba sobre ellos. Y así, la verdad se desveló como una tormenta que arrasaba todo a su paso. Eugenia era un engendro de lo que Miguel había llamado madre. Manos que manipulaban y distorsionaban por generaciones, dejando la carga de su legado en otros. «No puede ser verdad», gritó Sofía. Y en ese momento, una voz clara y aterradora surgió del espejo una vez más. «Todo empieza y termina aquí. Es hora de que carguen con la verdad o la dejen morir». Miguel sintió que se desmoronaba. Las gemelas, su madre, su verdadero padre. Todo estaba entrelazado en un juego maquiavélico. La realidad comenzó a desdibujarse a su alrededor, mientras las imágenes del espejo danzaban entre risas, gritos y ecos de vidas pasadas. Mientras el espejo vibraba con poder, el horror se intensificó. Era un ciclo, una maldición. Estaba atrapado entre la verdad y la locura, sin saber lo que vendría después. ¿Qué significaba eso para ellos? La tensión se convertía en caos, y Miguel sabía que el verdadero peligro apenas estaba por comenzar. El espejo centelleaba, lanzando destellos de luz que danzaban en las paredes, y Miguel sintió que el aire se volvía irrespirable. A su alrededor, el caos reinaba. Las gemelas temblaban a su lado, sus ojos reflejando el miedo que envolvía la habitación. «¡Mamá!», gritó Sofía, pero Clara yacía en el suelo, atrapada entre la vida y la muerte, como si todo su ser estuviera en peligro de desvanecerse. «¡Detente!», exigió Miguel, su voz resonando con desesperación. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotras?». Miró a su padre, el reflejo de Eugenia, cada vez más distorsionado, como las verdades del pasado que nunca habían podido enfrentar. «Quiero que el ciclo termine, y para ello hay que desenterrar la verdad», respondió su padre, pero había una tristeza en su mirada. Esa mezcla de dolor y determinación hizo que Miguel sintiera un nudo en la garganta. Eugenia, con la rabia reflejada en su rostro, retrocedió, pero el espejo comenzó a crujir. «No dejaré que esto ocurra», gritó, y el sonido de su voz se convirtió en un eco sombrío. La energía en la habitación crecía, pulsante y vibrante, como si el tiempo se estuviera desgastando. Las paredes parecían encogerse mientras la luz aumentaba. Y en ese momento, una explosión de color estalló desde el espejo, iluminando cada rincón. Miguel sintió que su pecho se apretaba, tomándose un respiro profundo, mientras se giraba hacia las gemelas. «¡Corran! ¡Ahora!», ordenó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Las gemelas, aún en estado de shock, finalmente reaccionaron. Agarraron las manos de Miguel y corrieron hacia el espejo. «¿Qué pasa con…?», comenzó a preguntar Lara, pero el brillo era absorbente, convirtiendo su voz en un susurro entre las llamas. «Es hora de liberar lo que hemos guardado», dijo el padre de Miguel, avanzando hacia el espejo. «Todo lo que hemos perdido puede volver, pero debemos estar dispuestos a enfrentar la verdad». Eugenia gritó con horror: «¡No!», mientras que la luz la engullía, y en un instante el caos se detuvo. Todo lo que quedaba era silencio. La luz brillante comenzó a desvanecerse, dejando un eco que resonaba en su mente. Miguel
con el corazón en la mano, miró a las gemelas. ¿Estamos bien? Temía encontrar la verdad en sus ojos. Pero en lugar de miedo, encontró esperanza. Esto puede ser nuestro nuevo comienzo. Todo había cambiado. Clara se levantó lentamente, su mirada ahora iluminada por una claridad que había estado ausente. Gracias, hijos míos, por liberar a las almas atrapadas. Este ciclo ha terminado. A su alrededor el aire se llenó de una calma no conocida por mucho tiempo. Las gemelas abrazaron a su madre, sus lágrimas mezclándose con sus risas. Miguel sintió que el peso se desvanecía de sus hombros. «Vamos, tenemos mucho que reconstruir», dijo, guiándolas hacia la luz que surgía del espejo. Mientras cruzaban, Miguel sintió la tensión disiparse, como si al otro lado del espejo hubiera una nueva vida esperándolos. Detrás de ellos, todas las sombras desaparecieron en un soplo, mientras Eugenia se desvanecía, llevándose los secretos con ella. La luz les envolvió. Cada paso se sentía más ligero, más lleno de vida. Y al cruzar, se encontraron en un claro, donde el sol brillaba y el cielo era azul. Todos juntos, respirando hondo y sintiendo que habían dejado atrás el horror de su pasado. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con una curiosidad renovada. «Ahora». «Comenzamos de nuevo», respondió Miguel, sonriendo. Sabía que aún había muchas preguntas, pero eso era parte de la vida. Habían roto un ciclo y el futuro era un lienzo en blanco esperando ser pintado. Y en ese momento, una nueva historia comenzaba. Pero no puedes perderte lo que viene. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora. Para alimentar el algoritmo, necesitamos tu apoyo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. La aventura continúa y no quieres quedarte atrás.